¿Sí? Sí, sí la están viendo, ¿cierto? La pantalla. Sí, señor. Muy bien, así me gusta. Yo soy profesor de la universidad, entonces yo hago muchas preguntas. Así que si están muy calladitos, les voy a hacer preguntas también. Bueno, como decía Diana, pues ella decía algunas cosas de que yo cuando era pequeño en el colegio me iba muy bien y gracias a Dios es así, me fue muy bien en el colegio, era uno de los mejores alumnos del colegio, luego fui uno de los mejores alumnos de la universidad y actualmente también soy uno de los mejores profesores de mi universidad. Pero bueno, gracias todo eso a la bendición de Dios. Y yo quería contarles cómo es que uno consigue ese éxito, ¿no? Entonces, algunos detallitos de mi experiencia. Entonces, vamos a empezar contando primero quién soy yo, un poquito de mí. Entonces, ven en la foto allí, yo estoy casado con Lucía Portilla, que por aquí creo que está Sara y está Laura Portilla, ¿cierto? No sé si están por ahí. Hola, tío. Hola, ¿qué tal? Muy bien, están por ahí. Eso me Hola, gusta. tío. Hola, hola. Bueno, pues estoy casado con Lucía, que justo hace pocos días estaba por ahí en Colombia visitando a la familia. Y también soy padre de un chico que se llama Samuel, que está ahí en la foto, que tiene 15 años. Soy adventista desde que tengo 13 años. Antes no era adventista, antes era de otra iglesia, pero cuando tenía 13 años conocí a Dios y me inscribí en el Club Calima, que es como el equivalente ahora de Conquistadores de Maranata, y lo pasábamos súper, súper bien con Alfredo, con Diana y con muchos otros que están por aquí también en la reunión. Fui al colegio adventista, como muchos de ustedes también, en el Centro Educacional Adventista. Luego, cuando ya crecí, me hice ingeniero electrónico por la Universidad Autónoma de Occidente, que seguramente la conocen, alguno de ustedes ha escuchado de ella o ha pasado por ahí, por la universidad. Y luego vine a España e hice un doctorado en telecomunicaciones, en tecnologías de las comunicaciones. Actualmente soy profesor de la Universidad Politécnica de Madrid, aquí en Madrid, en España, y trabajo en el área de inteligencia artificial. Y entonces van a decir, ¿inteligencia qué? ¿Qué es eso de inteligencia artificial? Bueno, les voy a contar un poquito lo que yo hago en inteligencia artificial. La inteligencia artificial, como muestra aquí este dibujito, es como intentar hacer un cerebro electrónico, robótico, programas que parezcan que son como personas, que hacen las cosas que hacemos los seres humanos o que nos ayudan. Entonces, por ejemplo, reconocimiento de voz. Yo no sé si alguna vez han tenido que usar algún programa en el celular para decirle cosas y hablarle y que él les entienda. Bueno, pues esa tecnología se llama reconocimiento de voz y en esa trabajo yo. También he trabajado en reconocimiento de locutor, es decir, que cuando alguien hable, la máquina, los ordenadores o los computadores sepan quién es la persona que está hablando en ese momento. O, por ejemplo, traducción a lengua de signos. Saben que hay personas que son sordas y que ellos no pueden escuchar, entonces necesitan a alguien que les esté traduciendo a su lengua de signos. Pues nosotros también trabajamos y yo también trabajo en esa área. También trabajo en reconocimiento de idiomas, a ver si está hablando en inglés, en francés, en chino, en japonés, italiano. Bueno, esas son tecnologías donde la inteligencia artificial hacemos trabajo en eso. Por ejemplo, también he trabajado con robots inteligentes. Y aquí estoy poniendo unas fotos que me hicieron cuando yo trabajaba en Singapur, un país que está por allá lejos, cerca de Australia, cerca de China. Es un país muy pequeñito, pero tiene muchísima gente investigando allí en tecnologías avanzadísimas. Y entonces yo estuve trabajando allá con robots y tuve la oportunidad, en la foto que vemos allí a la izquierda, tuve la oportunidad de hablar con el vicepresidente del país y demostrarle la tecnología que estábamos haciendo. Allí hablan inglés, todo el mundo habla inglés y hablan chino. Bueno, de hecho hablan 4 idiomas, pero en mi caso yo hablaba el inglés y todo se lo tuve que explicar al vicepresidente, por así decirlo, se lo tuve que explicar todo en inglés
y él quedó fascinado con lo que estábamos haciendo. De hecho, se prestó para trabajar con el robot con el que yo estaba trabajando allí. O sea, eso que estoy haciendo a la derecha, esta foto de aquí a la derecha, él la hizo y le encantó la forma como trabajaba el robot colaborando con él. Bueno, luego el año pasado, por ejemplo, trabajé con una empresa que se llama Amazon, que seguramente les suena a alguno. Es una empresa muy grande que vende muchas cosas en todo el mundo, pero ellos también tienen un concurso para hacer chatbots. Los chatbots son como aplicaciones con las que uno habla y le contesta y tú le dices, ¿cómo te llamas? Y él te contesta y tú le preguntas, ¿y cuál es tu color favorito? Y él te dice cuál es su color favorito. Y si le dices, quiero que me pongas música, te pone música. Bueno, pues todas esas cosas, yo trabajé con Amazon en una competición que era a nivel internacional. Solo escogieron 9 equipos de todo el mundo y nosotros fuimos, el equipo que yo lideré fue el equipo, la primera vez que un equipo en España participaba. Ningún equipo antes en España había participado y a mí me escogieron porque mi trabajo en investigación en chatbots es tan avanzada que a ellos les gustó mucho lo que estábamos haciendo. Y estuvimos compitiendo con los mejores equipos del mundo y llegamos casi a la final. Yo voy a dejar eso, ¿sabe por qué? Porque mire que... Bueno, luego también, por ejemplo, en mi trabajo nos miran mucho las publicaciones. Publicar significa que tenemos que enviar artículos científicos, cosas que lo que hacemos, que otros científicos las miren y digan si son buenas o no son buenas. Y si ellos creen que son buenas, te las publican. Bueno, pues yo tengo muchos artículos, más de 200 artículos publicados. Y eso es bastante difícil de conseguir porque requiere mucho trabajo, mucho esfuerzo. Pues aquí hay unas cuantas publicaciones y eso muestra pues el esfuerzo que de alguna forma he tenido, pero también las bendiciones del trabajo que he realizado. También tengo dos libros que se han publicado y que se venden, y se venden muchos libros de estos en mi campo, y bueno, pues estoy contento de que he tenido la oportunidad de publicar esos libros. Y ahora mismo estoy trabajando en una idea que es bastante curiosa, no se lo vayan a contar a nadie, pero estoy trabajando en una cosa que es crear esas fotos que están ahí. Hay unas inteligencias artificiales que si tú le dices, por ejemplo, hazme una foto, un cactus con un sombrero y con gafas que está en el desierto, y esa inteligencia artificial te crea esa imagen que está ahí, de ese cactus con gafas, automáticamente. Si tú le dices, quiero que me hagas una foto de un panda que está con gafas y que está combinando unos químicos, él te hace esa foto automáticamente. Bueno, pues yo no estoy trabajando en hacer esas fotos, sino en utilizar esas fotos con los chatbots. Entonces, que si el usuario del chatbot le está diciendo algunas cosas al chatbot, por ejemplo, ¿cuál es tu color favorito? Pues que toda esa información que se está preguntando al chatbot se pueda traducir en una foto y que esa foto la pueda utilizar el chatbot para seguir hablando mejor y más bonito de la conversación. Entonces, no es solamente entender lo que estás haciendo, sino que te estoy generando como una imagen de la conversación que estoy teniendo contigo. Bueno, pues esa idea que ahora mismo nadie la está haciendo, la estoy haciendo yo. Es un secreto aquí entre nosotros, eso sí. Pero yo espero que con esa idea también pueda publicar muchas cosas y que el trabajo que hacemos en la universidad le guste a la gente y de esa forma podamos tener más proyectos de investigación. Quién sabe, algún día a lo mejor hasta un premio Nobel, ¿verdad? Bueno, pero la pregunta es, por aquí me dicen que hay una pregunta. Dice, ¿cómo haces para escribir muchos artículos? Eso es una muy buena pregunta, pero la verdad es que no los escribo yo solo. Muchas veces son artículos con estudiantes, con profesores, entonces entre todos los escribimos. Algunos artículos las escribo yo desde cero, otros me reúno con profesores, otros con los estudiantes y les voy guiando en cómo tienen que escribir las cosas. Pero si la pregunta es un poco cómo hago todo eso, pues porque hago muchas cosas, investigo mucho, leo mucho y gracias a que siempre estoy inventando cosas nuevas o imaginándome cosas nuevas, pues tengo de dónde escribir y a la gente le gusta que les escriba cosas que no han visto antes. Entonces, no es que lo haga todo yo solo, sino
que también pues obviamente tengo colaboración, aunque sí que es importante tener mucha imaginación. Vale. Entonces, ¿cómo empezó todo esto? Vamos a ir un poquito ya a salir de la parte más técnica y vamos a meternos más en cómo empezó esto. Bueno, pues empezó desde pequeño. Ahí ven unas foticos de cuando yo era pequeño, así como ustedes. Cuando yo era pequeño me encantaba ir al aeropuerto y me encantaba ver esos aviones y subirme a los aviones y apenas yo podía, le pedía al piloto que me dejara entrar a la cabina y me tomaban fotos, porque me encantaban los aviones y volar. Así que de pequeño siempre tuve el sueño de ir lejos, de salir de Colombia, poder visitar muchas partes del mundo. También leía mucho y veía muchas cosas que estuvieran relacionadas con ciencia ficción. Me encantaban los libros de Julio Verne, La máquina del tiempo de H.G. Wells, o por ejemplo ver estas películas como Viaje a las estrellas, que tenía un androide, un robot que hablaba y que se expresaba. Es una persona, obviamente, en la película, pero uno creía que era un robot y entonces ese robot hacía muchísimas cosas, tenía mucha imaginación, pues me gustaba todo ese proceso de imaginación. Luego, también tiene mucho que ver esto que está aquí, que se llama Meikoku Arabomu. ¿Y qué es eso? Aquí está en japonés ese Meikoku Arubamu, que es un álbum que traducido en castellano se llama Álbum Musical del Mundo. El Álbum Musical del Mundo era una serie, o fue una serie de 120 capítulos que fue producido por la televisión pública japonesa desde 1976. Por ahí veo una mano levantada. No sé si tienes alguna pregunta antes de pasar o... Jocelyn, ¿tú vas a preguntar algo? Sí, No, pregunta. creo que está jugando con la paz. ¿Sí? ¿Vas a preguntar? Es que yo pregunto en cómo a ti te gustan esas películas, cómo te empezaron a gustar o algo. Ah, ¿por qué me empezaron a gustar? Uy, eso es una buena pregunta. A ver, me gustaba porque yo siempre he tenido como mucha imaginación. Desde pequeñito me gustaba ver las nubes, imaginarme las formas de las nubes, pensar que eran como cosas distintas, que esto se parece a un oso, esto se parece a un florero. Entonces tenía como mucha imaginación. Y cuando veía en las películas, y esas películas eran sobre ciencia ficción, pues era todavía más imaginación. Y los libros también me gustaba, que tuvieran mucha imaginación, cosas que hoy en día no existen todavía. Entonces, todo eso que tuviese que ver con explorar mi imaginación, me gustaba. Imaginación, pues, desde el lado tecnológico, sobre todo. Porque uno puede tener muchos tipos de imaginación, pero en este caso, tecnológico. También es cierto que mi papá, por ejemplo, era ingeniero, es ingeniero. Entonces, como es ingeniero, pues a mí me gustaba también la ingeniería, me gustaba verlo trabajar con las máquinas y eso también me gustó a mí. Entonces, en últimas, es un poco lo que tu familia te va criando, te va enseñando, pero también que a ti te gusta. Entonces, esas cosas me gustaban. Y esta serie que te estoy contando ahora, de Álbum Musical del Mundo, no es de imaginación propiamente, es justamente de música. Pero te voy a contar algo de esa serie que te va a gustar y que hace relación con lo que estoy comentando. Bueno, pero veo otra pregunta. Ah, bueno. No. Bueno, entonces, esta serie son 5 minutos aproximadamente, donde describen una pieza de música clásica, pero esa pieza tiene paisajes y lugares del mundo, ¿vale? Generalmente esos paisajes eran de Europa y se subtitulaban contando la historia de la persona que hizo esa pieza musical. Para que veamos cómo era uno de esos, voy a ponerlo aquí. ¿Vale? Sí, señor. Entonces eso era así y te gustaba mucho la película y esas cosas. Pues. Exacto. Me gustaba mucho, pero obviamente películas buenas, o sea, no películas malas. Películas de violencia, no, por ejemplo. No me gustaba porque no aprendía nada. Aprendía solo violencia.
Yo aquí, mientras que en las de ciencia ficción, por lo menos aprendía de, uy, puede haber un robot que hace esto y hay una nave que viaja a esa velocidad de la luz. Entonces esas cosas era como ciencia. Me gustaban también los programas científicos de algunos canales que tenían programas de ciencia, de experimentos científicos, también me gustaban. Bueno, pues mira, te voy a mostrar aquí, o les voy a mostrar aquí, este es un cortico, un pedacito de esa serie de paisaje musical del mundo. Espero que el sonido funcione. Vamos a ver, me dicen si lo escuchan. Una cosita es, Dime. es que entonces a ti te gustaban esas películas y también te gustaba ver las máquinas, imaginabas como todo lo que te gustaba y eso. Sí, exacto. Me gustaba imaginarme que yo era capaz de inventar algo así como en la película. Justo. Justo. A ver, veo otra, por aquí te pregunta. Ah, no se escucha. Ah, qué lástima. No sé si... a ver, pero espérate, ¿por qué? No sé si cuando pongo la esta se escucha la música. ¿Ahí la están escuchando la música? No, no la estoy No. escuchando. Espérate, voy a dejar de compartir un momento y, y vuelvo a decirle que voy a decirle otra vez compartir. Dame un segundo. Ya, aquí, creo que es aquí. Y este. A ver, vamos a intentar otra vez. Ahora ¿Ahora sí. sí? Vale. La música es es clásica, es música clásica y es una canción que se llama El Canon de Pachelbel. Es muy famosa. Pero lo que quiero que vean es cómo van sacando imágenes de Europa de ese tiempo. ¿Ves? Y aquí van los mensajes diciendo que el compositor que hizo este canon, esta música bonita, la escribió en esta ciudad. Entonces muestra imágenes de la ciudad, de la gente, ¿vale? Entonces vamos a ir escuchando la música y vamos leyendo los mensajes. No entiendo, entonces a ti te gustaba leer esas cositas. Chicos, vamos a hacer preguntas al final. ¿Te gustaba hacer esas cosas? ¿Te imaginabas robots? Todas esas cosas, ¿cierto? Sí, sí. Mira, por ejemplo, en este lugar, en esta iglesia, es donde Pachelbel tocaba el órgano y aquí fue que compuso esa melodía que estamos escuchando. ¿Vale? Entonces yo veía este programa y yo iba leyendo todo esto que está contando aquí y veía las imágenes y yo decía, ay, qué bonito todo eso, mira, cómo está en esta ciudad. Yo nunca he conocido esta ciudad, Erfurt, ¿dónde queda eso? Y me iba a buscar en los libros dónde quedaban esas ciudades muchas veces porque me parecían tan bonitos estos sitios y como la música más clásica me gustaba, yo decía, uy, yo quiero ir ahí, yo quiero estar en ese lugar. Bueno, entonces, esa es un poco la idea de ese álbum musical del mundo. Y como decía en la presentación, en la transparencia anterior, hay como 120 capítulos distintos y yo no sé si me los vi los 120, pero sí que me vi un montón y los daban a cada rato en la televisión por las tardes. Entonces yo llegaba del colegio, cuando estudiaba por la mañana, llegaba por la tarde y entonces prendía el televisor un ratico mientras a lo mejor estaba almorzando o luego que ya había terminado las tareas y salía este programa y yo encantado viéndolo. Y como les decía, me encantaba por ver la música, por escuchar la música, pero sobre todo por ver los paisajes de esos sitios y leer la historia del compositor y de la ciudad y todo eso. Entonces yo decía, uy, yo quiero ir allí, yo quiero ir a esos sitios y quiero conocer. Y como me gustaba viajar en avión, pues yo decía, yo algún día tengo que llegar allí. Así que una vez, cuando tenía más o menos la edad que ustedes tienen,
un poquito que sea más grande, decidí escribir todos esos propósitos en una hoja, en un papel. Y entonces dije que había que escribirlos en 4 áreas concretas, que son estas: el espiritual, el físico, el mental y el social. Es decir, yo quería tener como propósitos en cada una de esas áreas, en cada uno de esos puntos, quería tener como cosas que yo quería hacer a poquito tiempo, o sea, rapidito, cosas que quería hacer a más largo tiempo y cosas que yo me veía haciendo ya de grande. ¿Cómo yo quiero ser de grande? ¿Cómo me imagino siendo grande? ¿Vale? Y entonces les voy a contar algunas de las cosas que yo escribí en ese tiempo. ¿Vale? Por ejemplo, en la parte espiritual, yo dije, yo quiero toda mi vida leer la Biblia todos los días, cada año de mi vida. Y gracias a Dios, todos los días leo la Biblia. Y cada año hago el año bíblico. Y llevo ya hecho varios años bíblicos. Es decir, que ya me he leído la Biblia desde el Génesis hasta el Apocalipsis varias veces. No les voy a decir cuántas, pero sí bastantes veces. Y eso es porque dije yo, es que si yo quiero que Dios esté conmigo, pues necesito leer la Biblia, ¿verdad? Orar todos los días. Entonces yo me puse en el papel, quiero todos los días leer la Biblia. Y empecé al principio muy despacio, porque o sea, no era tan fácil para mí leer todos los libros de la Biblia. Es más, al principio, les confieso un secreto, yo me saltaba capítulos, porque yo decía, uy, este capítulo no lo entiendo. O, por ejemplo, llegaba a Crónicas, y en Crónicas hay un montón de nombres, y yo decía, yo aquí me pierdo entre tanto nombre. Pero a medida que fui creciendo, ya fui leyéndomelos todos, y ya ahora me los leo todos. No tengo problema por leérmelos de principio al fin. Pero hay que tener ese propósito de querer leer la Biblia todos los días. Por ejemplo, en el físico. En el físico ahí no todo lo que escribí lo he cumplido, pero bueno, yo quería al menos 3 veces por semana hacer ejercicio. Ahora creo que solo hago una o a veces ninguna, pero tenía el propósito, todavía sigo teniendo el propósito de hacer ejercicio. Y de hecho, en su momento hice tanto ejercicio que andaba muy flaquito. y Y ahora no hago tanto ejercicio, pero por ejemplo, si por las mañanas yo salgo a correr, puedo correr 30 minutos sin descansar. O sea, rapidito puedo coger y comenzar a trotar 30 minutos sin parar para nada. Y yo digo, hombre, si hiciera ejercicio todos los días, seguro que ya podría hacer 3 o 4 horas sin parar, pero bueno, es un propósito. Significa que todavía sigo trabajando en él, ¿verdad? Luego, en el mental, miren que una cosa que yo me propuse fue aprender inglés, porque yo no sabía inglés. El inglés que me enseñaron en el colegio, que seguramente ustedes saben más inglés que lo que yo aprendí en su día, porque hoy en día en los colegios se enseña muchísimo inglés, pero antes no nos enseñaban sino los colores, como quien dice, y a saludar, hello, good morning, good afternoon, y ya era lo único que yo sabía. Y pasé al segundo de primaria y hello, good morning, good afternoon. Pasé a quinto de primaria, hello, good morning, good afternoon y yellow, 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 yellow. Pero no sabía nada más. Y cuando llegué a la universidad, me pegué un golpe porque en la universidad nos daban libros así de gruesos y teníamos que ir leyendo muchas cosas de ese libro en inglés. Y yo decía, pero es que yo no entiendo nada. Entonces me tocó ponerme a estudiar inglés por mi cuenta y ya llegando aquí a España me tocó ponerme a hablar inglés, porque una cosa es leerlo y otra cosa es hablarlo. Entonces eso fue muy difícil, muy difícil. Sí, tiene por ahí. Ah, bueno, la pregunta. La canción se llamaba Canon de Pachelbel. ¿Vale? No había visto la pregunta, se llama Canon de Pachelbel. ¿Lo puedes escribir por el chat, Sí, claro. por favor? Bueno, entonces tuve que aprender inglés y también decidí que tenía que destacar en mi carrera, que si yo era simplemente bueno en mi carrera, no iba a ser suficiente, porque hay mucha gente buena. Dije, yo si quiero llegar lejos, no solamente debo ser el mejor,
debo ser todavía más que mejor. Y entonces eso significaba estudiar mucho. Y cuando hice mi carrera, gracias a Dios, terminé siendo uno de los mejores o el mejor alumno de mi carrera y de entre mi universidad, uno de los mejores. Y gracias a eso tuve la oportunidad luego de viajar a España a estudiar, porque como mis notas eran tan buenas, pues entonces me dijeron, no, tú tienes que venirte para acá. Y me dejaron venir, me dejaron venir. Y luego cuando he dicho, oye, quiero aplicar a una beca, mis notas son buenísimas, entonces me dicen, sí, te damos la beca. Cuando me fui a Singapur, me dijeron, no, te queremos aquí porque es que tienes muchos artículos. Entonces, siempre ha sido la constante de querer hacer las cosas bien y hacerlas muy bien para que de esa forma me dieran oportunidades también. Y por último, por ejemplo, social. Yo dije, bueno, quiero ayudar a otros. Y Una eso siempre ha sido algo... pregunta. Sí, dime. ¿Qué hiciste para, o sea, hablar inglés, aprender inglés? ¿Qué Para tanto? aprender, bueno, depende. Por ejemplo, sí que cuando fue leer en inglés, lo que hice fue comprarme un diccionario y me puse a leer muchos libros en inglés, sobre todo mis libros de la carrera, porque eran obligatorios leerlos. Entonces yo me sentaba con el libro y con el diccionario. Iba leyendo y con el diccionario, leyendo y con el diccionario. No usaba traductor porque tampoco teníamos el Google Traductor ni nada, sino que yo iba leyendo y si había una palabra que no entendía, le anotaba qué significaba. Y así se me grababan las palabras y entonces ya podía leer frases completas porque ya me sabía qué significaba esa palabra. Luego, cuando llegué a España, me pidieron que escribiera en inglés. Ya no era solo leer, que leer es fácil, me pidieron que también escribiera. Entonces, me compré un libro de gramática de inglés y todas las noches estudiaba el libro de gramática cuando llegaba de trabajar o de estudiar, me ponía a hacer una hora de inglés todas las noches. Y así estuve como 6 meses y poco a poco fui notando la mejoría en la escritura. Me tuvieron que tener mucha paciencia a los profesores porque yo les pasaba mis artículos y ellos me los devolvían llenos de tachones. Esto aquí se equivocó, aquí se equivocó, aquí se equivocó, aquí también. Pero poco a poco fui aprendiendo de mis errores y entonces ya no cometía esos mismos errores. Y finalmente, pues ya llegó un momento en que escribí inglés perfecto, prácticamente. Mi tesis doctoral, por ejemplo, la escribí completamente en inglés y el profesor que me la evaluó era un profesor británico y me dijo, tú escribes mejor que mis alumnos británicos. Y yo, gracias. O sea, fue un trabajo fuerte y muy difícil, pero gracias a Dios al final funcionó. Y para hablar eso es lo que más me cuesta. Aún me cuesta hablar mucho en inglés porque en inglés hay que pronunciar muy bien las palabras, pero lo que hice fue salir a hablar con la gente. O sea, me tocó viajar a diferentes países, Alemania, Grecia, Italia, y allí, si no hablas inglés, nadie te entiende, porque yo alemán no sé, o griego tampoco, pero el inglés sí lo sabe la gente. Entonces, hablando en inglés, y ahí me tocó fue perder mucho la vergüenza, ¿no? El miedo, porque uno dice, ay, pero si digo esta frase y no me la entienden, ¿no? Es que si no dices esa frase, no comes, porque tienes hambre y no dices nada, ¿no? Pues I'm hungry. Y bueno, ya con eso sobreviví, ¿no? I'm hungry. Bueno, pues ahora, poco a poco vas pronunciando mejor y ya le vas diciendo, no solo tengo hambre, sino quiero comer esto y me gustaría que fuera así. Pues al final ya haces frases mucho más complejas, pero eso no ha sido un trabajo de en un año ya, no, han sido años de trabajo y perseverancia. No sé si eso contesta la pregunta, pero bueno. Vamos a intentar avanzar porque creo que hay más cosas por contar y bueno, estos son pequeños detalles, un poco de mi vida, pero para que sepan que no siempre las cosas se consiguen fácil e incluso para las personas que uno puede decir, ah, pues que Luis Fernando era muy inteligente, ¿no? Yo no nací sabio, yo fui aprendiendo y todos los días proponiéndome aprender cosas. Pero fíjate que la Biblia ha estado allí
guiándome también y los principios de Dios. Entonces, lo primero siempre es la conexión con Dios. Y justamente de eso quiero hablar ahora. Bueno, un último detalle. Me conseguí este mapa y en este mapa he puesto un puntico por todos los países donde he estado alguna vez. Y son bastantes, pero todavía me quedan muchos sitios. Lo bonito del mapa, que me gusta verlo, es que he estado en los 5 continentes. He estado en América, en África, estuve en Marruecos, he estado en Europa, he estado en Rusia también, en Asia, en Australia. Solo me faltaría el polo sur. Allá no he ido todavía. Ya veremos si algún día llegamos. Y conocer más cosas de África. Me gustaría más ir a África y también conocer Jerusalén, por ejemplo, donde estuvo Jesús, Israel. Pero he visitado muchos países y gracias a Dios, pues todos esos países donde he estado, alguna cosa he ido aprendiendo de ellos también. Bueno, pero entonces hay algo más. Hay algo más y esta es la parte más importante para ustedes. Y es que desde pequeño escuché y entendí y obedecí al llamado de Dios en mi vida. Eso en los momentos y lugares oportunos. Y me pasó, perdón, me pasó como a 2 personajes con los que quiero que nos hablemos un momento. El primero de ellos es Moisés. ¿Ustedes se acuerdan cómo fue el encuentro de Moisés con Dios? ¿Alguien me lo puede decir? A través de Una zarza ardiente. un árbol. Exacto. Fue a través de un día en que Moisés vio que había una zarza y que esa zarza no se quemaba. ¿Se acuerdan que él estaba ahí con las ovejas y no se quemaba? Pues ese momento es crucial en la vida de Moisés. Si Moisés no hubiese ido a ver la zarza, no se hubiese encontrado con Dios, ¿verdad? Y si no se hubiese encontrado con Dios, no hubiesen pasado muchas cosas que pasaron en su vida, como las que vamos a ver a continuación. Nosotros sabemos que Moisés fue salvado de las aguas. Sabemos que él tuvo que huir de Egipto. ¿Por qué tuvo que huir de Egipto? ¿Alguien se acuerda? Porque mató a un egipcio. Mató a un hombre de allá. Porque mató a un egipcio que estaba maltratando a un trabajador. Él mató a un capataz egipcio. Exacto. Él tuvo que huir. Y como él tuvo que huir, parecía que Dios no iba a poder comunicarse con él. Pero aún así, tuvo ese encuentro en el desierto. Disculpame un momento, tomo agua, por favor. Bueno, entonces, él se encuentra en el desierto con Dios, en esa zarza, y después de eso, él guió al pueblo de Dios, ¿verdad? Incluso, la Biblia nos dice que él llegó a hablar cara a cara con Dios. Y luego, también vemos que él, aunque no entró en la Canaán terrenal, sí nos dice la Biblia que él pudo verla desde lo alto de un monte. Y luego la Biblia nos dice que cuando Jesús se transfiguró, él era uno de los personajes que estaba allí al lado de Jesús. ¿Alguien se acuerda cuál era el otro personaje? Elías. ¡Elías! Exacto, era Elías. Bueno, pues fíjate la vida de Moisés. Y todo eso pasó gracias a que él estuvo allí. ¡Elías! Muy bien, sí, exacto, Elías. Pero eso pasó porque él estuvo en ese encuentro con Dios en la zarza. Y ese elemento, ese momento en que él se encuentra con Dios en la zarza, es importantísimo en la vida de Moisés. Y vamos a quedarnos solo con ese detalle. Ahorita al final les voy a explicar por qué es importante ese detalle.
El segundo personaje con el que quiero que relacionemos esto que les estoy contando de mi vida es con Eliseo. Dice la Biblia que Eliseo estaba trabajando con 12 bueyes, 12 yuntas de bueyes. Y dice que pasó Elías, que lo vemos aquí en la figura, y ¿qué hizo con Eliseo? Dice que le puso su manto encima a Eliseo, ¿verdad? ¿Y qué pasó después? La Biblia nos dice que él cuando vio que Elías le puso ese manto, automáticamente dejó los bueyes, salió corriendo a buscar a Elías y le dijo, te ruego que me dejes besar a mi madre y a mi padre y a mi madre, y luego te seguiré. Y Elías le dijo, ve, vuelve, ¿qué te he hecho yo? Y dice que él fue, o sea, Eliseo fue, tomó el par de bueyes, un par de bueyes, los mató, los coció y dice que lo preparó para que todo el mundo comiese. Pero una vez hizo eso, dice que comenzó a servir a Elías. ¿Y por qué traigo este relato? Porque Eliseo recibe ese manto de Elías y él hubiera podido preguntar, ¿y esto qué? ¿Qué significa esto? Y encima va corriendo donde Elías y le dice, oye, ya sé qué significa. Y Elías le dice, ¿yo qué te he hecho? Pero es que Eliseo entendió qué significaba que le pusieran ese manto encima a él. Eso en la antigüedad significaba que tú querías que esa persona fuera discípulo o alguien que trabajara contigo. Entonces, Eliseo entendió rápidamente que Elías quería hacer eso con él y no dudó en buscarlo, a pesar de que Elías como, bueno, ¿y yo qué he hecho? Pero es que Elías quería ver si Eliseo había entendido y efectivamente Eliseo lo entendió. Y gracias a que lo entendió, nos dice la Biblia que más adelante pudo hacer lo que hacía Elías, como dividir las aguas del río Jordán, por ejemplo. O cuando se acuerdan que hizo flotar el archa, también hizo ese milagro, porque tenía el poder que Dios le había dado como seguidor de él, como discípulo también de Elías. Y finalmente, también vemos que Eliseo incluso le llegó a pedir a Dios que le abriera los ojos a su siervo, porque el siervo solo estaba viendo que habían un montón del ejército enemigo, pero no veía que había muchísimos más del ejército de Dios. Y vemos ahí en la figura cómo el siervo abre los ojos porque Eliseo le pide a Dios que le abra los ojos y entonces él ve todos esos ángeles que estaban protegiéndolos, porque el siervo solo veía las cosas que nosotros podemos ver normalmente. Pero cuando Dios permitió que él viera los ángeles, se dio cuenta que no estaba solo. Y entonces, eso que estábamos viendo, esos dos elementos, esos dos personajes, Moisés y Eliseo, los traigo a esta historia porque los dos entendieron, igual que yo lo entendí en su momento, que Dios te hace un llamado a ti. Y a Dios a ti también te va a hacer un llamado. En algún momento de tu vida, Dios va a hacer un llamado donde tú tendrás que tomar esa decisión de entregarte a Él y servirle a Él. Puede ser que lo haga Dios de una forma muy sencilla o puede que lo haga de una forma más compleja, pero lo importante no es eso, lo importante es la decisión que yo tome, la decisión que tú tomes. En su momento, cuando yo fui creciendo en la iglesia, porque como les dije, yo no era de la iglesia adventista, yo conocí a Dios luego y me hice adventista, tomé la decisión de seguir a Jesús. Cuando decidí que tenía que leer la Biblia todos los días, tomé la decisión por Jesús. Cuando fui creciendo y entré a la universidad, tuve muchos problemas para ser fiel a Dios, porque habían exámenes los sábados, porque tenía compañeros que me invitaban a ir a fiestas,
o porque tenía profesores que me decían que porque yo creía en Dios. Pero todas esas cosas, yo decía, no, primero Dios, primero servir a Dios, quiero ayudar a mi prójimo, quiero llegar lejos, quiero hacer lo mejor posible. Y si tenía que estudiar más. Bueno, pues lo mismo pasa con las decisiones con Dios. Si Dios te llama y te ha llamado a ti y tú decides que tú sigues a Jesús, hazlo con todo tu corazón, que Dios te va a ayudar. Y así como Moisés vio esa zarza y dijo, esto tengo que ir a verlo porque esto es el llamado de Dios para mí. Él supo que eso era un milagro de Dios y fue a buscar a Dios. Y cuando Dios le dijo, quita el calzado de tus pies porque estás en un sitio santo, él automáticamente lo hace porque dice, este es el momento. Y cuando Dios le dijo, quiero que vayas a Egipto, él fue, él volvió a Egipto. Y cuando Dios le dijo a Eliseo, a Elías, ve y llama a Eliseo, y Eliseo recibió ese manto, él dijo, yo voy a seguir a Dios. Pues lo mismo va a pasar en tu vida. Cada día vas a tomar decisiones de buscar y de seguir a Dios, pero habrán decisiones más grandes, más fuertes, a medida que vayas creciendo más, donde tienes que tomar esa decisión por Jesús. Y entre más tomes decisiones por Jesús, tu vida va a cambiar y va a cambiar para bien y para los demás. Quiero terminar con estas frases, con estas dos frases. Una de ellas dice, el éxito no es un destino, es el camino. Alguien podría decir, Luis Fernando, tú has sido muy exitoso, ¿no? Como decía Diana al principio, es que tú fuiste muy inteligente en el colegio, muy exitoso. Pero el éxito no es todo eso que tú consigues. El éxito es todo ese camino que recorres. Porque cada vez que caminas por ese camino y vas viendo que todo ese esfuerzo que pones se ve recompensado, ves que has aprendido algo, ves que esa asignatura del colegio que te costaba tanto que no la entendías y que ahora sí la vas entendiendo, eso se llama éxito. Aunque no sea el primero de la clase, pero es que antes no la entendía y ahora ya la entiendo porque me he esforzado por estudiarla. O ese ejercicio de educación física que no era capaz de hacer, pero me he esforzado por conseguirlo. Eso se llama éxito. Entonces, no midas el éxito porque eres el primero. Mide el éxito porque has conseguido superar una dificultad. Y Dios va siempre a estar allí para ayudarte en ese proceso de superar esas dificultades. Yo sigo teniendo dificultades como cualquier otra persona. Hay gente que puede tener éxito en otras cosas que yo todavía no. Y hay cosas en las que yo tengo éxito que otros no. Pero yo me siento exitoso no comparándome con los demás, sino porque sé que gracias a Dios he superado muchas de mis faltas, ¿no? De las cosas que yo no era capaz de hacer, de ir a sitios donde antes soñaba con ir y gracias a Dios lo he conseguido con esfuerzo y con perseverancia, obviamente. Y la última frase es esta. Y esta la leí cuando era pequeño, no sé quién la escribió, pero siempre que la recuerdo todavía. Y la recuerdo que la leí de pequeño, no sé, tendría como 9 años, y me gustó tanto que siempre la he guardado, no sé de quién es, pero la he guardado como un tesoro. Y es, en últimas, son nuestros valores las estrellas que guían nuestro camino. Ustedes saben que antes de que existieran los GPS o antes de que existieran incluso las brújulas, la gente miraba al cielo y veía las estrellas y podía saber dónde quedaba el norte, dónde quedaba el este, dónde quedaba el sur, ¿vale? Eso se podía hacer porque con las estrellas se podían guiar. Y entonces esta frase nos habla de que cuando nosotros tenemos un propósito de llegar a algún lado, pues hay como unas estrellas que uno podría guiarse, ¿no? Uno decir, hacia allá me voy. Pues en la antigüedad decían, yo quiero ir hacia el norte, tengo que seguir esa estrella. Pues ahora estamos hablando de sueños, de ideas, de cosas que queremos hacer. Ustedes seguro que tienen muchos sueños de cosas que quieren llegar a hacer. Pero esos sueños se van a conseguir gracias a esas estrellas, a esos valores
que ustedes guardan en sus corazones. Si en tu corazón tienes el deseo de ayudar a otros, si en tu corazón tienes el deseo de ser cada día mejor, de si en tu corazón tú quieres ser cada día más semejante a Jesús, si quieres aprender un idioma, porque de esa forma vas a poder también ayudar a otras personas, esos valores, esos deseos se van a ir cumpliendo y van a ir guiándote hacia ese camino del éxito que tú tengas para ti. Cada persona tiene su propio camino, cada persona tiene su propio éxito, pero solo conseguirán el éxito aquellos que permitan que esos valores de Dios, de Jesús, les guíen en su camino. Así que Entonces, lee la Biblia y pídele a Dios cada día en oración que te guíe por el camino que Él quiere que tú camines hacia el éxito. Dime, ¿cuál es tu pregunta? que entonces hay que hacer todo lo mejor posible para recibir el doble. Hazlo porque tienes el deseo de hacerlo Mamá, siempre bien ¿Dios? todo. Sí, pero hazlo siempre con el deseo de hacerlo bien. El que te venga el doble, el triple o nada, eso no lo sabes. Pero si tú te sientes bien por haberlo hecho, ya estás siendo bendecida, ya estás siendo recompensada. Muchas veces va a suceder que lo haces de esa forma y recibes no el doble, el triple o el cuádruple o 100 veces. Pero otras veces, aunque tú hagas las cosas bien y otros no te den nada, tú en tu corazón sabes que lo has hecho bien y delante de Dios lo has hecho bien y sabes que es lo correcto. Y eso te da la seguridad de saber que estás en el camino adecuado, en el camino del éxito. Ok. Muchas gracias, Luifer. La verdad fue un placer tenerte acá y fue muy lindo escuchar tu experiencia de vida, los logros y que le enseñaras a los niños que por acá nos mandaron una encuesta. Ellos hicieron la encuesta. Muy bien. Excelente, Luisito, hablando. Hola. Hola, ¿qué tal, estás? Nora? ¿Cómo estás? Me gusta verte. Qué Chao, gusto. tío. Me hace recordar la época en que estábamos en la misionera. ¿Recuerdas? Sí, claro. Me acuerdo que teníamos una obra misionera también y enseñando a los niños. Ajá. Eso, Saluda a mi esposa. por supuesto. Por supuesto. Felicidades. Te quiero Gracias. mucho. Igualmente, cuídate. Un beso. Gracias. Bueno, Norita, no vayas a cerrar tu cámara y quiero que todos los niños abran su cámara para que nos quede un recuerdo de la reunión que tuvimos